Llamado al libro, hermano, la serie que está en YouTube se llama Defensa de la Fe. Vamos a ver hoy por la tarde 3 grandes rebeldes de la Biblia. Retomamos el estudio, hermano. Siempre que empieza el año, pues traemos un ritmo. Hasta la semana pasada que andábamos de fiesta. Le queremos dar fin a esto. Venimos hablando, hermano, de la conducta de algunas congregaciones del primer siglo. En la mañana vimos de algunas conductas de las de este siglo. Creo que no hay pentecostales aquí. La palabra pentecostal quiere decir 5 postales. ¿Sí? No hay ningún postal, no hay ningún pentecostal aquí. Estaba la hermana diciendo que metodistas, refrigerianos, bautristas, y faltaron los pentecostales. Estamos viendo, hermano, las iglesias del primer siglo que también se volvieron liberales, así como vemos las del siglo XXI, que usted ve, hermano, que ahora se atreven a hacer seminarios y a ordenar ministros, hermano, del tercer sexo, dirían por ahí. Estamos llegando, hermano, a algo importante. Estamos llegando a la conclusión de lo difícil que es permanecer, hermano, en el camino. No es fácil. La palabra dice que es para valientes, es para violentos, es para esforzados, porque sucede esto: el diablo, hermano, siempre nos está atacando. O sea, él no duerme, hermano, siempre nos está atacando. Y quiero recordarle, hermano, que ese infeliz, en toda la historia que usted lo ve, ataca solamente al pueblo de Dios. Usted no ve que le esté atacando a otros. Él nada más ataca a los hijos de Dios, él no ataca a otros. Usted nunca ha escuchado, y los católicos romanos esto, y los musulmanes, usted no escucha eso. Sin en cambio, hermano, la iglesia evangélica, hermano, siempre tiene ese enemigo constante. Así que no le tenemos miedo, ¿sí o no? ¿Cómo no está para patear el trasero? ¿Está vencido o no? Está tan jodido el diablo que hasta las llaves le quitaron. ¿Usted se imagina? Usted tiene su casa, ¿sí o no? Y trae las llaves, ¿sí o no? El Señor fue a decir dónde estaba, presta las llaves, ahora está jodido, ¿no? ¿Cómo nos ataca el enemigo, hermano? Buena arma letal, el desánimo. A veces son ideas. Todo lo que hemos visto, hermano, de las doctrinas que se meten a la iglesia son ideas. A veces es la división directa, pero siempre nos está atacando el diablo. ¿Por qué cree que dice la palabra resistir al diablo? ¿Y qué dice? Hay que resistir. O sea, nos está atacando, ¿y qué hay que hacer? Diga resistir. Resistir, él huye. La palabra dice, hermano, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermano, le animo. Aquí, hermano, nada es fácil. Aquí no es ni fácil ni rápido. Quiero que sepan. Aquí todo cuesta. Permanecer es esforzarse. Así que, hermano, qué bueno que viene. Entre semana, hermano, hay actividades. Usted acomódese. Venga por lo menos a una. Hay oración 2 días. Hay clase 1 y hay 2 cultos. Para que no ponga pretexto, hermano. Esforzados. Le preguntaron al Señor, son muchos los que se salvan, y no dijo, ay, pues más o menos. Él dijo, esforzados. La última vez que hablamos de esto, vimos los 3 grandes juicios de Dios. Vimos el de la generación de Moisés, con todo y todo se quedaron postrados en el desierto. Vimos la rebelión del cielo, donde entendemos que el diablo fue expulsado y se trajo un gran porcentaje de ángeles. Vimos el juicio sobre Sodoma y Gomorra, donde se habla de ciudades con un grado alto de desviación sexual, que es la cuna del LGBTI. De ahí vienen esas ideas. Así que Judas le está hablando a personas o a hermanos, porque no se le puede decir hermano a las personas que causan división. Usted puede ver que de Ananías y Zafira se expresaba así la palabra, un tal hombre, ¿verdad? Un tal hombre dice, no dice ahí el hermano. Entonces, hermano, estas personas liberales los está atacando Judas. Entonces, hermano, Dios tiene misericordia de quien se arrepiente, pero también Él enjuicia, hermano. A quien no se arrepiente, Dios lo enjuicia. Así que vamos a ver esta primera parte. Dice ahí, versículo 8 y 9. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Versículo 9, por favor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos versículos, hermano, Judas los empieza comparando a los hombres malvados, a esos hombres malvados, con falsos profetas. Y la escritura, hermano, usted puede ver ahí la palabra, cómo la escritura condena a los falsos profetas. Y tenemos que decir esto con un poco de cuidado. Dios conoce al hombre y eso nos debe de poner por alerta. ¿Usted conoce a sus hijos? Muchísimo. Bueno, las mamás conocen tantos hijos, está llorando y dice: tiene sueño, ¿sí o no? ¿Cómo le dice? Está llorando, ahora tiene hambre. Y ahora está llorando, es que ya está aburrido. Y nada más les ven esos detalles. Entonces, imagínese Dios, que es toda sabiduría. ¿Conoce a quién, hermano? Al hombre. Y eso, hermano, nos pone en alerta. Y aquí hay una escritura donde Dios dice cómo tratar a un falso profeta, por si alguien se aloca o un soñador. Vamos a Deuteronomio 13. La mamá conoce tanto a los hijos que dice: les voy a dejar la comida, y ya dice cómo. Y sabe qué les gusta y qué no les gusta. Dios, hermano, se la sabe de arriba abajo. Está hablando el Señor, está diciendo a Moisés qué hay que hacer cuando hay una situación difícil. Deuteronomio 13. Dice el versículo 1, dice: cuando se levantare en medio de ti, ¿cómo dice? ¿Estamos ahí? ¿Ya encontramos Deuteronomio? Es el quinto libro, ¿eh? Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador, ¿de qué? De sueños. Y empezar a anunciar señal o prodigios, si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice: no darás oído a qué, dice, hermano. ¿Alguien le pueden venir señales y milagros? Sí. Los magos, como es el famosísimo David Copperfield, son señales, hermano. Pero dice aquí, la confirmación dice: cuando el profeta tal o el soñador diga que vayan a adorar dioses ajenos y sirvámosle, es ahí donde ya tiene que estar uno en alerta. Dice: no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al soñador de sueños, porque Jehová, ¿qué está haciendo? Aquí está algo, hermano, que nosotros debemos estar listos. Dios lo permite, hermano. Dios, no es que Dios los mande, Dios se los permite. Pero sabe, hermano, Dios va a usar eso para probar cómo andamos. O sea, alguien dice, hermano, ¿cómo andamos? Como en la mañana que nos hicieron la pregunta, que cuántos ya recibieron al Espíritu Santo y varios reprobaron. Dios permite, hermanos, ciertas situaciones para probar, dice aquí, cuánto lo amas. Dice: si amáis a Jehová vuestro Dios con todo, ¿qué? Nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y dice el 4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, a él escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Lea el 5, por favor. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó y rebelió contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitaras el mal en medio de ti. Aquí está la determinación que Dios le dijo que habría que hacer. Cuando se presentara esa situación de ese profeta o soñador de sueños, aquí está cómo se debe de proceder, porque esa persona puede corromper a la nación y la aparta de Dios. Aquí dice que el profeta dice que lo deben de felicitar, dar un reconocimiento, un premio, que dice, lo tienen, ¿qué dice? Lo tienen que matar. ¿Cómo, hermano? Dice: tal profeta soñador de sueños, por cuanto aconsejó contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte, por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Dice, ¿cómo dice ahí, hermano? Y así quitaras el mal en medio de ti. O sea, irreversiblemente, hermano, tiene que morir. O sea que cuando hay una situación así, hermano, hay que denunciar con nombre y apellido. ¿Sale?
¿Sabe, hermano? ¿Sabe cuál es la situación? Que está trayendo tropiezo. O sea, una persona con una falsa idea, una falsa doctrina, hermano, trae muchos al tropezadero. Yo pregunto, los de la luz del mundo, ahora que los descubrieron como son, ¿traen doctrinas erróneas? ¿Ya vimos ese tema? ¿Ya lo vimos ese? De la luz del mundo. Ellos también salieron de los evangélicos. Así como ahorita venimos viendo quiénes salieron, hermano, los de la luz del mundo también están y fueron soñadores de sueños. Entonces, hermano, ¿qué es lo que sucede? Que hay que denunciarlos. En el Antiguo Testamento el Señor dijo que había que apedrearlos. Aquí, hermano, hay que denunciarlos porque dice, ¿a dónde? ¿O cuál? Para traer yo mi piedra, una piedra, decía mi mamá, trae una piedra. Mire cómo habla Cristo cuando hubiera una situación así, Mateo 18. Y cualquiera, como se llame, se apellide, que haga tropezar a alguno de estos pequeños, habla de hermano de sus hijos, de los nuevos del Evangelio, dice que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, que se hundiese, ¿cómo? Mejor es la muerte de esas personas, hermano. Sí, no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Si alguien tropezara o hiciera tropezar, mejor que vaya y que se dé un tiro. Dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, dice el Señor, que vengan, ¿qué, hermano? Para que te pongas listo. Sí, hermano, si hay una situación, tú tienes que estar listo. Cuando uno habla o dice algo que no está en la Biblia y que sale de aquí, tiene usted derecho en reaccionar. Usted tiene que estar listo. Dice, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ¿qué dice? Por él. Porque sabe, hermano, si algo ama al Señor de su pueblo, son sus hijos. Así que, ¿qué hace Judas? Ataca falsos profetas, ataca falsos soñadores de sueños, porque seducen al pueblo. ¿Cómo se da uno cuenta cuando están seduciendo al pueblo? Les ponen las cosas fáciles. Todo eso del anuncio y toda la mercadotecnia que traen los de pare de mentir, pare por subir. Ellos traen tropiezo. Entonces, hermano, hay que tratarlos como tales en la iglesia de Cristo, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano? Denunciarlos, porque están dañando al pueblo. Cuando una persona tiene una conducta difícil, ¿es denunciado o no es denunciado? Hasta usted cuando va al banco, cuando íbamos al banco, ponen ahí las personas que dice, es buena persona, nada más que se cubre la cara, pero asalta bien sabroso. La buenas tardes. Están denunciados. ¿Por qué en la iglesia no hemos de hacer eso? Si no es que nosotros somos cristianos, no, somos mansos, no mensos, dicen. ¿Qué trae una falsa enseñanza? Una falsa enseñanza trae dos resultados. Y siempre, hermano, que algo se ve en esas doctrinas es que la prédica o la enseñanza trae una demanda baja. No importa. Entonces, número uno, un falso profeta, un falso soñador, entregan falsas ideas donde empiezan a contaminar el corazón y hasta el cuerpo, porque ellos decían, los que estaban en esa época, que la carne era totalmente mala y que no pasaba, o sea, que el cuerpo puede pecar, al fin se va a ir al polvo. Y entonces ellos no le daban importancia al temor de Dios. Entonces ellos decían que al fin el cuerpo no va a heredar la vida, lo que va a ir a juicio, hermano, es el alma. Por eso les predicamos a las almas. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va al polvo y la alma son las que le van a dar cuenta, las que van a estar delante de Dios. Porque el alma que pecare, esa alma que dice la palabra, esa morirá. Entonces ellos decían así. Número dos, ¿qué más decían en su predicación de poca demanda? Que la gracia de Dios lo perdonaba todo. Por eso ya vimos que cuántas y cuántos defectos o cuántas doctrinas estaban ahí. Entonces ellos decían que no importaba el pecado, puesto que la gracia de Dios perdona todos los pecados, sí, hermano, siempre y cuando te arrepientas. Entonces ellos decían que el pecado no era más que un medio para que Dios perdonara a través de su gracia. Entonces se lo ponen así bajito. Usted haga lo que quiera, hermano. Vaya, sí. Usted ya es salvo, ya hizo esto, no, hermano. Hay que santificarse y hay que estar apartado y esforzado. Está ahí, hermano. ¿Qué otra cosa hacían las personas que se habían metido a la congregación? Número 2, despreciaban el ministerio angelical. Versículo 9, si me ayuda por favor todos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir un juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vamos a ver, hermano, este es uno de los textos controversiales de la Biblia. A veces es por falta de tener claridad en las traducciones. Entonces es un texto difícil, pero vamos a tratar de no complicarnos. Se ve a simple vista que estas personas estaban minimizando las funciones angelicales. Quien está en el cielo, hay por lo menos, se ven que hay 4 tipos de jerarquía. Están arcángeles, serafines, están los ángeles y me falta uno. Los querubines. Ay. Ya hasta se va ese canijo. Ya se va. Se me olvidó, ¿verdad? Está por aquí. La categoría, tenemos un querubín aquí, yo ni cuenta me había dado. Allá arriba dice 4 tipos de jerarquías que no conocemos exactamente sus funciones. No conocemos. Digamos, Gabriel y Miguel son arcángeles según los judíos, pero aquí no lo manejan como ángeles. Entonces, hermano, ellos estaban minimizando esos rangos que hay en el cielo, porque cada uno de ellos tienen ciertas funciones. Y entonces estos hombres que les está atacando Judá estaban hablando mal de los ángeles, pero con un grado de ignorancia, como a veces nos suele hablar. Hasta nos vacunamos, ¿verdad? Pues no me hagan mucho caso. Ya dice usted la barbaridad, ¿sí? No me creas mucho, pero ya se vacunó. Entonces muchos dicen, ¿cuántas veces hemos oído que los ángeles tú les das órdenes? O sea, que están a tu servicio y que tú les das órdenes. Nos hemos oído eso y no hay cómo fundamentar. Podemos ver que están a favor de los que han de heredar la salvación, que hay alguien que te puede proteger, hermano, pero que tú le digas, ¿sabes qué? Se me olvidó pagarle a la estufa, pero en infinito un carnal por ahí. Entonces, para demostrar lo terrible de esto, Judas hace algo, hermano, y aquí está lo difícil. Judas recurre, aquí está el querubín. No te vi. Y eso que estás atrás de Eunice. Vamos a regresarnos. Judas usa un libro, hermano, que lo voy a llamar así, apócrifo, que se llama La Asunción de Moisés, que no sabemos quién lo escribió. Entonces deje y le digo, los hebreos tenían ordenado el asunto, escribían mucho, había alguna hazaña, una cuestión importante y la escribían. Y entonces, ya teniendo todos los escritos, no todos pasaron al canon bíblico. Entonces, por eso es que a veces, hermano, como aquí que nos encontramos con Judas, con unas 3 o 4 referencias, como es este libro de la Asunción de Moisés y como el libro de Enoch, tenemos que, hermano, ser conscientes y pensar esto. Cuando Judas habla de esto, la Biblia, la que usted y yo tenemos, no estaba armada. Ellos conocían infinidad de escritos, porque yo le pudiera hablar ahorita que hay un Apocalipsis de Pedro, que hay un Evangelio de Andrés, que hay un Evangelio de Tomás, hay uno hasta de María Magdalena, pero no entraron al canon, sino escribieron. Entonces Judas, que tenía infinidad de libros, entre los cuales él revisaba Enoch y revisaba este que se llama La Asunción de Moisés. Entonces hay que entender esto, hermano, que cuando Judas enfrenta esto, la iglesia del primer siglo no tenía, usted y yo, esto. La palabra de Dios armada. Usted y yo tenemos 66 libros. Los romanos tienen 7 libros más, pero son libros controversiales y no entraron en este canon. Estos 66 libros que están aquí, parece que lo escribió uno. Por eso el Peña Nieto no le daba. Porque ¿quién escribió la Biblia? Sobre 40 escritores con estos 66 libros, y que estos son los que quedaron en el canon, y Dios los respalda. O sea, se habla de un lado y lo respalda a otro lado. Hablan de allá para acá y parece que alguien lo escribió en la sola persona. Así que fíjese lo que le voy a decir, hermano, que hay muchísimos libros. Están los libros de los Macabeos, ¿alguien los ha leído?
El Gustavo, lo has de haber escuchado, no nos estés bromeando. Cotorrea también tú, ¿Si lo escuchaste o no lo escuchaste? Ahí está, ya está, porque si no decimos milagro. ¿Sí o no? Ahí está, gloria a Dios, sigue creyendo. Entonces, hermano, los libros de los Macabeos son históricos, son buenísimos, pero no entraron aquí a este canon. Entonces, hermano, muchos escritos sí tienen alguna enseñanza espiritual, pero estos, hermanos, son los que Dios escogió. Y en la última determinación de tantos escritos, solamente quedaron estos 66 que disfrutamos y aprendemos de ellos todos los días. ¿Quién dice? Entonces, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Dios en estos escritos que están aquí los respalda de una manera impresionante, hermano. Cuando se cierra el Apocalipsis, dijo que nadie podía quitar ni poner, porque las plagas que están en este libro le podían caer. Ahí, hermano. Entonces, las citas que se hicieran de esos libros, de momento, hermano, para ellos era efectivo, les servían, a Judas les servía, pero sabe, hermano, usted y yo, pues ahora estamos más bendecidos. Porque nada más en el primer siglo, los primeros 3 siglos, estaban los escritos sin versículos ni capítulos, o sea, todo de corrido. O sea, si alguien decía, imagínense a alguien que quisiera leer Isaías, entonces de repente usted ve cuando dicen, como dice el profeta, porque no había capítulos y versículos. Así que usted y yo nos gozamos. Amén, amén. Entonces aquí está lo que está hablando Judas en este versículo 9, está hablando de la asunción, del libro de la asunción de Moisés. Mire cómo está. Dice así, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Siga leyendo ahí, hermano. No se alcanzará a proferir el juicio de maldición contra él, sino el Señor te reprenda. En la Biblia no está ese relato. No está en ese relato. Mire, vamos a Deuteronomio 34. Aquí está lo que sucede con Moisés y cómo muere. Moisés le rogó y le suplicó al Señor que lo dejara pasar a la tierra prometida, y le dijo que no. Y llegó el tiempo de que él tenía que morir, porque todos los hombres, dice el INEGI, que de 100 que nacen, 100 se mueren, ¿sí? Solamente hay 2 que están desaparecidos. Dice así, Deuteronomio 34, ya llegó. Esto es lo que tenemos. Judas tenía otra información. Dice el versículo 1, dice: subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente de Jericó, y le mostró Jehová la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí, y a la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Dios: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Está hablando Dios, dice: te he permitido verla con tus ojos. ¿Y qué dice? Mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Lea el 6, por favor. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahí está la cuestión. En el versículo 9 dice que el diablo y Miguel se peleaban el cuerpo. Y aquí dice que Dios, ¿qué, hermano? Que nadie conoce el lugar de su sepultura. Porque Dios lo sepultó, pero ahorita vamos a ver otra cosa. Ahora fíjese, también está esto un poco complicado. Si Moisés muere aquí, ¿quién escribe el último capítulo? Se cree que es Josué el que lo escribe. Entonces esto nosotros lo tenemos en la Biblia. Volvamos a Judas. Ya vimos ahí que Dios lo sube, le dice: te vas a morir, se muere, y Dios lo sepulta. Es lo que dice aquí, porque nadie encontró el lugar. Así dice esto. Dice ahí, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él, ¿por qué dice? Por el cuerpo de Moisés. Ahí está la cuestión, hermano. Pero la enseñanza hasta aquí. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo:
El Señor te reprenda. Así dice, hermano, el libro de la Asunción de Moisés, no Deuteronomio. Entonces aquí está la tarea que le tocaba a él: sepultar a Miguel, a Moisés, pero el diablo se lo quería llevar. Ahora fíjense lo que está aquí. Supuestamente aquí hay dos doctrinas donde ellos argumentaban estas cosas. La primera es que ellos decían que el cuerpo de Moisés era materia, y la materia es mala, y por lo tanto no habría problema por un cuerpo, o sea, donde quede, no importa, porque al final de cuentas lo que se salva es el alma. Y número dos, decían que Moisés no podría ir al cielo porque Moisés había matado al egipcio cuando maltrataba a un hebreo. Vamos a Éxodo. Eso es lo que ellos dicen. Por eso, hermanos, que siempre es bien delicado estudiar la palabra, porque con una doctrina, hermano, podemos traer tropezadero. Entonces ellos decían: Moisés no puede estar en ningún lado, dice, él era asesino. Y hasta él mismo lo escribe. Éxodo 2, versículo 11. O sea, antes de ser llamado, Moisés mató a un egipcio. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. ¿Y qué hizo? Y lo escondió en la arena. ¿Se enojó o no? Usted nunca haría eso, ¿verdad? Usted es bien santo. Pero el Moisés explotó. ¿Y qué hizo? Lo mató. Dice: y al día siguiente vio a dos hebreos que reñían, y entonces le dijo al que maltrataba al otro, dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Lea 14, por favor. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matar como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Por eso es que ellos decían que no podía estar Moisés en el cielo, porque era un asesino. Entonces aquí está, en la enseñanza que ellos tienen, esa información, que Miguel viene a pelear por el cuerpo, y que el diablo trataba de impedirse. Entonces, hermano, así es esto de difícil, pero la enseñanza es esta. Estamos en el versículo 9. A donde yo voy, a donde creo que él quería enfatizar, es en la última parte. Dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. O sea, Miguel no se atrevió a decirle nada al diablo, sino que le dijo: sino que dijo: el Señor te reprenda. Usted tiene al diablo enfrente y no le dice así. Saludas a tu diabla, jefa. Entonces ya no me diga que le va a decir: oye, ¿cómo has estado? Mira que en el infierno allá, mira que quien vive con su suegra pues es el único que puede entender, ¿verdad? Miguel no habló mal del diablo, y ven que hay ganas de hablar. Él simplemente le dijo al diablo, supuestamente en esto, el Señor, ¿qué dice? Pero esto, sabe que, hermano, ahí está en Zacarías, cuando también el enemigo está acusando al sacerdote, y también dice que alguien dijo: el Señor te reprenda. Entonces, la enseñanza es esta: que Miguel no habló mal de nadie con la jerarquía que él tiene. La enseñanza es: quién es el hombre para estar hablando de los ángeles si no tenemos ni siquiera los conocimientos básicos de saber exactamente de esos seres. Se sabe poco, hermano. De los ángeles se sabe poco. Sí, así, hermano, ¿cuántas doctrinas hay? Hay libros de angelología. Entonces, hermano, aquí está la enseñanza. ¿Cuántas leyendas hemos oído? Hasta allá hay una película de un ángel que se salió del cielo y que andaba aquí haciendo destrozos. Entonces, hermano, a lo mejor este pasaje, este versículo, para nosotros es difícil. Le voy a decir por qué. Porque carecemos de información exactamente qué estaban hablando. Así que la reprensión es que les dice: ustedes no saben ni lo que pasa arriba, mejor shut up. Aquí está, hermano. Ahora fíjese, Moisés en Deuteronomio dice que Dios lo sepulta. En Judas dice que disputan el cuerpo. Y el Señor Jesús, hermano, antes de él entregar su vida,
Porque la Biblia dice que nadie lo mató, que le entregó su vida. Fue a un monte alto y dice que se transfiguró y miren quiénes llegaron. Y esto es lo interesante. Marcos 9. El Señor está a poco tiempo. Esto es lo que está en la palabra, ya está ahí. Amén. Dice versículo 2, dice 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Y qué hizo el Señor? Se transfiguró delante de ellos. Tomó de la gloria, de la esencia, hermano, del cielo, de lo que Él es, Jesucristo nuestro Dios. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, vean la experiencia, muy blancos como la nieve, tanto que ni un lavador en la tierra ni hace los hace. Tan blancos. ¿Y qué dice, hermano, que pasó ahí? Se le apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Usted se imagina eso tan difícil que es, hermano, de hablar después que hay después de la muerte? Qué difícil. De ver después que en Deuteronomio Dios los sepulta, que nadie encontró el lugar de su sepultura, que los otros dicen que se pelearon por su cuerpo, y de repente el Señor, hermano, quiere tener un encuentro con Elías, con Moisés, el representante de la ley, y Elías, el de los profetas, venir a donde estaba el mero mero. Qué difícil, hermano. Dice que se les apareció Elías, ¿con quién? Con Moisés, que hablaba con ellos. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí, nos largamos, nos desaparecemos, o les hacemos 3 casitas, una para ti, otra para Moisés y otra para qué. Lea el 6, ¿cómo dice? Porque no sabía lo que hablaba, porque se estaban espantados. Diga, yo también he hablado babosada, ¿sí? Luego el Señor, cuando bajó, les dijo: ustedes se van a callar, pueden hablar de esto hasta que yo resucite. ¿Con qué nos quedamos? No nos complicamos la vida, nos quedamos con lo que está en la palabra. Amén, hermano. ¿Qué hizo Dios, hermano? A mí me pregunta qué hizo Dios. Pues decirle: Dios, como no encontró nadie en el lugar de la sepultura de Moisés, Dios se lo llevó. Si no, no le permite bajar con el Señor Jesús. ¿Sí me doy a entender? El mismo Señor Jesús, cuando estaban los religiosos, le dicen: Abraham vio mi día y se gozó. Ay, 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 si no tienes ni 50 años y ya viste que antes que fuese Abraham, ¿qué dijo? No fue Abraham a ver a Melquisedec. ¿Sí o no? Estamos ahí. Pero no me voy a cambiar de canal. Versículo 10. Eso es lo que tenemos, de eso hablamos. De ese libro, hermano, pues no lo tenemos. A lo mejor alguien pudiera conseguirlo, a lo mejor, pero no lo vamos a respaldar. No hay cómo respaldar ni el de Enoc. Versículo 10. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas, ¿qué dicen? En las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. Aquí está, hermano, les dice que esos hombres son malos. Número 1, critican todo lo que no entienden. Todos hemos hecho y dicho cosas lo que se debería de hacer. ¿Por qué no hacen así? ¿Por qué no hacen allá? Estos estaban hablando y criticando lo que no saben. La palabra dice así. Cuando una persona no es espiritual, dice así, 1 Corintios capítulo 2. Tú oyes algo y se tiene que estar alerta a tu espíritu. Diga discernir. ¿Qué es discernir? Diga separar. Cuando dice voy a discernir la harina, ¿qué va? Diga, la voy a separar. Voy a discernir los frijoles. Les voy a quitar las piedras y luego se echan agua para bajarles los gases. Entonces no, ya. No funciona eso. Ahora nadie come frijoles. No, puro caviar. El espiritual, ¿qué hace? Diga discernir. ¿Qué hace? Separa todo. Entonces una situación difícil, diga, ¿hay que qué? Hay que separar. Estamos aquí. Fíjate cómo dice la palabra. 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de ¿qué dice? Tú hay una situación difícil. Para mí es difícil explicar el versículo 9, hermano. Es difícil. ¿Cómo doy una explicación de qué le estaba pasando a Judas? Yo puedo entender que estaba documentado. Es más, ahí le va. Señor Jesús tenía cosas, ¿sí o no? Si uno que es una vil cucaracha, va alguien a un lado, menos los que se fueron a Ixtapa, pero nos traen recuerditos, ahí les encargo. Y nos traen recuerditos, ¿sí o no? Y ahí vamos llenando aquí, vamos llenando allá. Cuando tú te cambias, ¿te los llevas o no? El Señor Jesús, con lo grande que es, todas las cosas a donde iba y lo honraban, decían, maestro, mira esto. ¿Tenía cosas o no? ¿Usted qué cree? ¿Las desapareció, sí o no? ¿Usted cree que el Señor tenía escritos o no en su librero? ¿Sí o no? Así es. ¿Usted cree que no llegaron a las manos de los hermanos del Señor Jesús? No hay cómo respaldar eso. O sea, de que Judas estaba documentado. Pero yo para explicarle y decir esto, todo mi atrevimiento que ahorita le estoy haciendo, pues no es fácil. Porque alguien me exige y me va a decir, no, a mí demuéstramelo. Pues no puedo, digo, vamos a ponerlo del lado de Judas. Le era difícil porque no tenía la Biblia armada y tomó de sus escritos. Entonces, hermano, nosotros ahorita enseñamos de lo que está aquí. Si ahorita yo sacara el librito del Mormón, el Atalaya, ¿qué pasó? ¿A poco no la Biblia no es suficiente? Está ahí, hermano. Entonces, usted y yo, cuando hay una situación, dice aquí, que para el que no es espiritual le parecen las cosas que son locura. Dice, pero cuando hay una situación, el espiritual discierne. ¿Qué hace? Separa las cosas. Pregunto, Señor Jesús tenía una casa, se cree que rentaba 2. Si usted me dice, lléveme, le voy a enseñar una y otra. ¿Cómo vivía? No sé. Pero iba con los apóstoles y si andaban mujeres, la casa debe haber tenido habitaciones separadas. ¿Usted qué cree, que sí o que no? Pero no tengo cómo enseñarle eso. Marta y María se ve que le ayudaban al Señor al aseo. ¿O qué cree que el Señor no se cambiaba? No había que cambiar la ropa de cama, las cortinas, ¿sí o no? Pero no aparece eso. Yo puedo decir, pues eran vecinos María y Marta, pero ¿cómo le digo eso? Está ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Diga, discernir. ¿Qué hay que hacer? Separar. Estamos ahí. Eso lo digo yo. Esta está en la tercera de Daniel de la Agrícola. Eso lo digo yo. Entonces aquí estos que están no tienen el discernimiento espiritual, porque mire cómo actúan. Dice el 10. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas que ¿qué? No conocen. Y en las que por naturaleza conocen, ¿qué hacen? Se corrompen como animales irracionales. O sea que se dejaban contaminar o decían cosas de las que no entendían, de las que hablan. Acuérdese de sus primeros años de la vida cristiana y si no le explicaban ciertas cosas se confundían, ¿no? Así es. A mí ya nos hicieron 2 preguntas. Tenemos que demostrar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así es. Amén, ¿sí o no? Amén. Hay que demostrarla. O sea, ya lo tenemos, todos tenemos al Espíritu Santo. Hay que demostrarlo. ¿De qué forma, hermano? En un área tenemos frutos. ¿Ahí, hermano? No. Estamos ahí, hermano. Entonces, la forma de vida de ellos era difícil, o sea, era carnal. Entonces, cuando alguien es carnal, lo juzga bajo su pobre criterio. Cuando alguien llega y dice, hay que tomar, hay que hacer algo, tenemos que ser inteligentes con esto, y va a llegar el, sí que se vaya. La gente habla o no habla, nos vale tres guayabas podridas, y tú síguele, porque a la gente nunca lo... ¿Cuánta sabiduría aguanta? Judas está describiendo a hombres que han perdido la conciencia de las cosas espirituales. Cuando hay una situación difícil, hay que ser inteligente para no dañar a los demás, ¿sí o no, hermano? Por eso el Señor dice, si hay una situación difícil, tú y tu hermano. ¿Sí dice así? Tú y tu hermano. Para que no se haga más grande. Estamos ahí, hermano. Tú le estás diciendo, esos ni entienden ni lo poco que saben, actúan como animales. Entonces, hermano, así está
el asunto los están enfrentando, les están dando base. Y entonces, hermano, aquí está algo que a veces nosotros tenemos que ser inteligentes. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Todos los que estamos aquí posiblemente nos han pasado estas cosas. Usted sabe que lo que deja de practicar lo pierde o lo olvida. Estos que estaban aquí posiblemente empezaron bien, pero fueron acabando mal. Le voy a dar ejemplos de cómo, hermano, por eso es tan importante congregarse. Cuando tú eres hábil en un área, y vamos a empezar desde lo más sencillo. Ya sabes que estás chavo y te llama la atención un deporte, o los juegos de destreza. Te gusta el basta, el uno, no sé si hay otros más sanos. Yo aquí a descararme con otro. Bueno, ahorita decir el conquián, la frisca. Las habilidades, hermano, que no se practican, se pierden. Pero vamos a hablar de alguien que está por aquí. Jugamos fútbol toda nuestra vida y se nos ocurrió resucitarnos en el año 2000. Dejé de jugar en el 2003, o sea, hace 20 años. Y después de tantos años que ya no jugaba, me mandaron el balón. Me fui a caer solo. Después de quién sabe cuántos años. Y el fútbol rápido, yo jugaba el de campo, entonces el fútbol rápido tiene mucho contacto. Y entonces eran 4 cuartos y decían 2 y ya estuvo. Y quiero que oren por mí. Hasta que les dije ya no. Yo hasta les decía ya no me la manden. Alguien que juega con destreza lo que quiere es que le manden balones, y yo les decía. Se pierde lo que dejas de practicar, ¿sí o no? No, para no descabezarme a nadie. Alguien dice, a mí me enseñaron a tocar piano desde chavito, 4 años, 5 años, llegamos a los 20 y luego ya no toqué de los 20 a los 40. ¿Lo pierde o no lo pierde? Lo pierde. Lo mismo si alguien ha jugado ajedrez. Habrá alguien ahí, ¿verdad? Si nos preguntamos algo, aprendió el inglés como el 5%. Para no morirse de hambre. Pollito chicken, gallina ken. Ese 5% de inglés que sabe el bus, si no lo practica, lo puede perder. Claro. Ya luego le pregunto y se atora. Entonces, si no lo escucha, no lo practica, no lo escribe, lo pierdes. Alguien podría decir, yo para titularme tuve que aprender inglés y otro bien facilito, el mandarín, el ruso. Pero no tengo con quién hablar ruso, no tengo a quién escribir, lo pierdes. De inicio, hermano, todas las personas empezamos a oír la voz de Dios. Hasta el Señor dice, vuélvete a tu primer amor. Cuando tú, hermano, recientemente estás en el Evangelio, todos los días lo buscas. Todo es importante y atractivo para ti. ¿Cuántas personas que se alejan de Él dejan de oír su voz? Porque lo que no practicas lo pierdes. Entonces, aquí les está hablando, hermano, de que esas personas que pierden la sensibilidad se pueden ir a otro extremo y ser como animales irracionales. Está ahí versículo 10. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, ¿qué dicen? Se corrompen como animales irracionales. La segunda vez que yo oí el Evangelio, se lo oí a unos testigos de Jehová y nos llevaron a una excursión allá en la estación de Temisco. Yo lo veía a esa persona cómo nos habló de Job, y luego ya no fue a donde iba, y luego más me sorprendió cuando se agarró a trompones con otro. O sea, yo me sorprendió verlo cómo nos explicó de Job, y después como dejó de ir a ese lugar, ahora cómo lo arregló todo. Oré por él, ¿sí o no? Sí. Lo llevé a la oración, ¿sí o no?
¿Cuántas personas empiezan bien? Se escucha a Dios, pero cuando alguien se aleja, aquí está la dificultad, cuando nos dejamos de congregar. Tú mientras estás congregándote, sirviendo, santificándote y apartándote, estás bien, pero te avientas tus 2, 3, 4 semanas, tu medio año de vacaciones espirituales, pierdes comunión. Así muchos empiezan. Entonces se pierde, hermano, el tener la sensibilidad de oír la voz de Dios. Sí, se pierde. Ahí están las doctrinas de los demonios, de los mormones. Empezó buscando bien esa persona, José de Smith, y luego fue instalando infinidad de doctrinas. Bautismo por los muertos, ¿se imagina? Usted dice, no se bautizó tu tío John, sí, bautízate por él. Con la poligamia, que hasta 7 mujeres, soy bien feo mantener, ¿verdad? Pero que hasta 7 sostener, y si con una no pueden. 7, ¿de dónde? Y van y dicen, no, es que ahí está Jacob. No, ese su suegro lo dañó. Y luego las mujeres se pusieron en competencia y trajeron a las siervas y se hizo un desastre, ¿sí o no? No están compitiendo ahí Raquelito y Lea, ¿están compitiendo o no? Empiezan bien y acaban mal. Cristo dijo, hermano, ¿cómo es que se pierde lo que se obtiene por gracia? Vamos a Marcos capítulo 4. Dios te da algo, hermano, y lo tienes que hacer crecer. Sí he escuchado ese caso tan sonado de los famosos Levarón, y son mormones, y dicen que fue esa matanza porque el papá se metió con las hijas, y son mormones. Eso no lo dicen, ¿verdad? Pero no dicen cuál fue la raíz. Dices que estaba de Chihuahua, yo soy mormón. Órale. Aquí está 4:25, dice así. (4:24) dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Al que tiene, ¿qué dice? Al que lo usa, dice la versión original, al que le usa, se le dará más. Al que no lo usa, aquí dice el que no tiene, aún lo que no usa, ¿qué dice? Mira, hermano, hace ya unos kilos de esto. A ver si cumplí 20 años de pastor el 4 de enero, nomás que no hubo nada. Pero bueno, ahí les encargo. Al poquito tiempo me lleva una hermana y me ha de haber visto lo menso hasta por debajo de la lengua. Y me lleva. Era pentecostal, gloria a Dios. Vamos a conectar todo. Es que yo dije que se iba a poner sabroso esto que estábamos viendo por la historia de la iglesia. Y me lleva y me dice, le voy a enseñar lo que son actividades. Era pentecostal. Pero llego y toco y me abre una persona, pero mal. Vengo a buscar a la hermana, no me acuerdo ni de tal, la apreciaba tanto que ni me acuerdo cómo se llama. Y me mete y me pone un video. Ya, un montón de cantos, un montón. Y su hijo era el que dirigía esa era un coro de voces impresionantes, unas 30 voces. Y él era el que los dirigía, el que me abrió la puerta. Y le digo, ¿y dónde está ese? Pues el que le abrió la puerta. Años de no congregarse. ¿Lo perdió o no lo perdió? La parábola de los talentos dice así, que si tú no eres fiel en lo poco, y dice que a uno le dieron 5, a uno 2, y al otro ¿cuánto? Y dice que llamaron al que tenía 5 y dice que Dios le dio otros 5. Llamó al que tenía 2 y les dio otros 2. Y dice que el que tenía 1 lo llamó y le dijo, tuve temor, cavé en tierra. Y dice que después que le dijo que era un negligente, se lo quitó y se lo dio ¿a quién? Porque lo que tú no usas, ¿se te queda, hermano? Se te quita, está ahí, hermano. O se te recoge o se te enfría. Aquí está, hermano, cómo Dios hace eso, porque es una ley de vida.
Estamos ahí, hermano. Ahí le vamos.